En el periódico El País de América, Colombia, la periodista María Alejandra Villamizar publicó la columna "Nadie es eterno en el mundo". En ella señalaba que los guerrilleros del ELN creen que, con sus premisas de revolución, pueden seguir con las armas y con los explosivos para mantenerse vigentes. Además, la comunicadora criticaba la arrogancia con la que el ELN maneja los diálogos de paz que adelanta con el gobierno del Pacto Histórico. Esto provocó la ira del jefe máximo de este grupo insurgente, Antonio García, quien arremetió contra Villamizar y Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Los dolores duelen igual en ambas partes, por eso debemos respetarnos. Como combatientes, los militares nos han golpeado en estos meses y nosotros a ellos, así que puño y puño no es pelea. Y termina su amenaza refiriéndose puntualmente a la columna de Villamizar, "Nadie es eterno en el mundo", diciendo: Le respondo con la misma canción de su cantante preferido, Darío Gómez: sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Ante las intimidaciones del jefe máximo del ELN, el presidente Petro dijo claro que cualquier persona que tenga un arma y dialogue con una periodista desarmada representa una amenaza potencial. Cualquier hombre que tenga control sobre armas y hable con periodistas desarmadas sin su voluntad debe saber que su sola presencia, su sola palabra puede representar una amenaza potencial. Es, de facto, una ruptura de la libertad. Petro pidió a las autoridades garantizar la integridad de las periodistas. Nuestro gobierno defiende decididamente la libertad de prensa, uno de los pilares de cualquier democracia. Rechazamos los mensajes amenazantes contra las periodistas María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila. Les pido a las autoridades garantizar la integridad de las periodistas. Tras las amenazas de García, las comunicadoras reaccionaron. María Alejandra Villamizar, primero lean la columna de El País, que al parecer le dolió al ELN y por eso cita la letra de la canción. De paso le digo a Antonio García que sí. Ojalá no lo vuelva a ver en armas. La paz los espera y en esta no tiene nada que ver Vicky Dávila, que se subió al bus. Vicky Dávila, no me subí a ningún bus, María Alejandra Villamizar. Solo pienso que si un criminal menciona su nombre y el mío como lo hizo, es una amenaza. Usted de repente lleva mucho en el bus y le parece normal. Para mí siempre serán unos infames, asesinos, narcos, capaces de matar hasta a la mamá. En otro de los mensajes, Villamizar invitó a Antonio García a abrir el debate sobre el contenido de la columna, es decir, la decisión del ELN de cerrar el ciclo de las armas. Por otro lado, Twitter le suspendió la cuenta a García. El otro tema delicado tiene que ver con la foto que nosotros les mostrábamos hace apenas 24 horas del ELN posando con niños en el pueblo Versalles, el norte de Santander. El presidente también rechazó esta actitud criminal de los criminales del ELN. Efectivamente, y muchos han interpretado que ha hecho un llamado directamente a la guerrilla del ELN para no incluir a los niños en este tipo de situaciones. A través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: rechazó entonces la utilización de los niños. Las niñas y niños deben estar completamente al margen de esta guerra. Rechazamos cualquier actuación de los actores armados que involucre a menores de edad. La juventud debe ser protegida, jamás reclutada, fotografiada ni bombardeada. Y por su parte también el ex senador Gustavo Bolívar manifestó su punto de vista a través de su cuenta de Twitter. Como una puesta en escena ha calificado esta actuación. Puesta en escena, 2 puntos, escribió de esta manera. Dijo lo siguiente: casting bien, buenos modelos, arte se raja porque la pañoleta que lleva está en colores verticales, no horizontales, vestuario absolutamente patético, sudaderas Nike. A este piloto le faltó director y por supuesto los comentarios no se han hecho esperar por esta calificación de puesta en escena de Gustavo Bolívar. Entre tanto, consultamos a Oti Patiño para que nos cuente qué es lo que viene en el nuevo ciclo de negociaciones con el ELN. Dice que espera acordar cuanto antes un cese al fuego bilateral en este nuevo ciclo que arranca en Cuba. Este 26 de abril inicia el tercero en La Habana entre el gobierno y el ELN. Van a aclarar dudas que están acompañando este inicio. Dudas que tienen que ver con la violencia, con los ataques a la fuerza pública y con el uso de los niños en la propaganda política, entre comillas, que quiere hacer el ELN. Terrible esta amenaza de Antonio García, comandante máximo del ELN,
a dos periodistas de la revista Semana y del canal Caracol, María Alejandra Villamizar y Vicky Dávila. Una amenaza que, aunque tiene el velo de estar citando una letra de una canción de Darío Gómez, es una amenaza claramente directa a estas periodistas, diciendo: sufrirás, llorarás mientras te acostumbras a perder. Esto en respuesta a un pedazo de la misma canción que había sido citado por María Alejandra Villamizar. De cualquier manera, es tan evidente y es tan ramplona la amenaza de parte de Antonio García a las periodistas y, por supuesto, a todos los periodistas a través de ellas, a toda la libertad de prensa de este país a través de ellas, que incluso el mismo presidente Petro, que ha sido bastante conservador a la hora de censurar las acciones del ELN, bastante cauto, pues finalmente se terminó pronunciando con dos mensajes, uno relativamente de rutina, pero otro muy significativo. Relativamente de rutina, pero en todo caso muy relevante, cuando el presidente Petro dice que el gobierno defiende incondicionalmente la libertad de prensa y que rechaza de manera tajante las amenazas contra los periodistas, en este caso refiriéndose a estas dos periodistas. Lo que echa uno de menos en este mensaje, bueno, aparte de eso le dice a las autoridades que las protejan, lo que echa uno de menos en este mensaje es la alusión directa a Antonio García, la alusión directa al hecho que se presentó, la alusión directa a esta arrogancia, a esta soberbia del ELN, que está agarrándole el codo hace rato al gobierno y al Estado colombiano en este proceso de preámbulo de una potencial negociación con el gobierno. Fue, a mi juicio, correcta la dirección del mensaje del presidente Petro, pero quizás un poco timorata a la hora de no mencionar al protagonista de esta amenaza contra la libertad de prensa. El otro mensaje del presidente Gustavo Petro es mucho más interesante en su contenido, aunque menos impactante desde el punto de vista político, y es cuando dice que cualquier hombre armado que hable con periodistas desarmadas sin su voluntad, él está dirigiéndose a ellas sin la voluntad de ellas, es claramente una amenaza en su palabra y en su presencia a estas mujeres, a estas personas y en general a la libertad de prensa. Por supuesto, está poniendo en claro que las armas son un elemento inaceptable en esta clase de relaciones entre actores que pretenden ser políticos como Antonio García y el ELN y un elemento clave de la democracia como es la libertad de prensa. Digamos que también en este caso le faltó ser un poco más tajante al presidente Gustavo Petro al decir de quién se trataba este hombre armado que estaba amenazando directamente a estas dos periodistas. La cuenta de Twitter fue clausurada por decisión de la empresa de Twitter, pero habrá que ver si esto finalmente tiene algún impacto, alguna exigencia. ¿Qué va a decir el comisionado de paz de este gobierno acerca de estas acciones del ELN que un día termina masacrando a 9 militares, al otro día se tomó unas fotos dudosas, vaya uno a saber, con unos niños, y después de eso amenaza la libertad de prensa? Todo eso en menos de 10 días.